fin de que proceda a su formalización. Y previo a ello se hace presente que esta audiencia estaría siendo grabada y transmitida por el Poder Judicial TV. ¿Existe algún inconveniente por parte de los intervinientes, don Raúl? No por parte del Ministerio Público, magistrado. ¿Don Cristian? No por parte de la defensa, magistrado. Entonces se autoriza la transmisión en vivo de esta audiencia. Entonces, señor, ahora ponga atención a los hechos a los cuales le va a dar lectura el señor fiscal. Luego yo le voy a consultar si usted entendió o no entendió y le voy a dar la palabra a la defensa. Don Raúl. Esa señoría, se procede a formalizar la investigación contra el imputado y indemnizado presente en esta audiencia por los siguientes hechos. El día 25 de septiembre de 2021, cerca de las 12 horas aproximadamente, en circunstancias que las víctimas, doña Lisania Vianey Buston Cruz, doña Isabel Alejandrina Larama Villegas, don Wilson Santiago Barraza Manaca, transitaban en bicicleta por calle Ojo de Apache al poniente, instantes que antes de llegar a la intersección con calle Yarur, a unos 200 metros aproximadamente, son impactados por la parte posterior por un vehículo color rojo, el cual, una vez sucedidos los hechos, huye del lugar en dirección desconocida, sin prestar ayuda requerida por la ley de tránsito, percatándose que un segundo vehículo salía en su persecución. Este vehículo se dio cuenta y se percató que efectivamente estos tres ciclistas habían sido atropellados y que el vehículo en cuestión, con estas características color rojo, marca Nissan, se da la fuga del lugar y decide seguirlo, acción que se mantuvo por varias calles y pasajes, sin perderlo de vista en ningún momento. Posteriormente, al llegar a calle Aconcagua, decide sobrepasar al móvil en seguimiento y cruzar su vehículo, indicándole al conductor que no se mueva de donde se encontraba hasta la llegada de Carabineros, custodiando el vehículo y al conductor, donde llega personal policial y se percatan que el conductor se encontraba en manifiesto estado de ebriedad. Este es identificado como el imputado presente en esta audiencia, quien conducía al automóvil marca Nissan, modelo Sentra, año 1995, color rojo, placa patente única LR 2273, sin haber obtenido licencia de conducir, y realizaba la prueba de Intoxicator y la prueba de droga, resultó positivo a ambas sustancias, tanto a alcohol como sustancias psicotrópicas. Por lo cual se procedió a la detención de este imputado y además a verificar de que el automóvil presentaba evidentes señales de atropellamiento. A su saber, el Intoxicator arrojó 1.11 gramos de alcohol por litros de sangre y la prueba de droga arrojó positivo a sustancias psicotrópicas. Luego de la prestación de auxilio a las víctimas, se pudo establecer posteriormente el fallecimiento de doña Lisania Vianey Buston Cruz en el Hospital Carlos Cisterna. ¿Podría repetir el nombre de la víctima? Lisania Vianey Bustos Cruz, a raíz de las lesiones provocadas por el atropellamiento. Doña Isabel Alejandrina Larama Villegas, con lesiones gravísimas, y don Wilson Santiago Barraza Manaca, con lesiones de carácter leve. Todos estos hechos, magistrados, se pueden enmarcar jurídicamente con infracción al título 9 de la conducción en los términos del artículo 8, 109 y 110 de la Ley de Tránsito, y título 15 de la responsabilidad por accidente en los términos de las presunciones establecidas en el artículo 165, 167 número 1, 2 y 3, 168 y 176 de la Ley de Tránsito, enmarcadas en las calificaciones jurídicas del título 10
de los cuasi delitos y delitos bajo la influencia del alcohol y estado de ebriedad y sustancias psicotrópicas, 195, inciso tercero e inciso cuarto, y 196, es decir, conducción bajo el estado de ebriedad y sustancias psicotrópicas, causando muerte, lesiones graves y gravísimas en los términos del artículo 197 número 1, y lesiones leves bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y manejo en estado de ebriedad. Como a su vez, del artículo 195, darse la fuga y no dar cuenta del accidente de tránsito. Todos en calidad de autor y en grado de desarrollo consumado. Esos son los hechos de la formalización. Señor, ¿entendió los hechos? Tiene que decirlo sí. Actívenle el audio, por favor. Sí. Don Cristian, ¿alguna solicitud de precisión jurídica? No, magistrado, los fundamentos tanto de hecho como de derecho están claros para esta defensa. Solicitudes. Magistrado, el Ministerio Público va a solicitar la medida cautelar personal del artículo 139 relacionado al artículo 140 del Código Procesal Penal, ya que cree que existen antecedentes suficientes que se van a exponer desde el punto de vista fáctico y jurídico 12 horas. para acreditar las letras A, B y C del artículo 140 en cuanto a la calificación jurídica, participación, y que considera que la libertad del imputado resultó en peligro para la seguridad de la sociedad, es decir, solicitar la prisión preventiva del imputado, no solo por peligro para la seguridad de la sociedad, sino que también por peligro de fuga, en base a los siguientes antecedentes primero materiales que se van a exponer. En primer término, magistrado, contamos con el parte policial, que da cuenta de la detención del imputado, que dice relación con el parte policial 8824, de fecha 25 de septiembre de 2021, que da cuenta de la detención del imputado en los mismos hechos de la formalización, donde el imputado el día 25 de septiembre de 2021, luego de colisionar por la parte posterior a los tres ciclistas, se da la fuga del lugar, es seguido por un testigo presencial de los mismos y a solicitud de don Wilson Santiago Barraza Manaca, que es el que queda menos lesionado por esta colisión, y que le solicita al testigo presencial que siga y le da las características de los hechos sin saber de que el testigo presencial había sido de estas características y que había visto este atropello y las características del vehículo, y que en ningún minuto había perdido de vista al conductor. Se cuenta dentro del parte policial con la declaración del personal aprensor, don Jorge Ruiz Basur, y la declaración del segundo aprensor, Rafael Samar Vergara, que efectivamente dan cuenta de estos mismos hechos, que llegan a cierto suceso, se percatan del conductor que se encontraba en manifiesto estado de ebriedad, le realizan la prueba de intoxicator y la prueba de droga y da positiva a ambas sustancias, y que califica dentro del manejo en estado de ebriedad, y que posteriormente lo trasladan al servicio de urgencia y se establece un grado clínico 2, manifiesto estado de ebriedad. Se verifica además que, según la placa patente y se adjunta certificado de inscripciones, anotaciones del vehículo en cuestión, placa patente única LR2273-3, que corresponde la propiedad a Jonathan Raúl Huanchicay Godoy. Declaración de la víctima Wilson Santiago Rodrigo Manaca, quien da cuenta de los mismos hechos de la formalización, y dice, fuimos atropellados por un vehículo de color rojo que transitaba en el mismo sentido de tránsito de nosotros. Él huyó del lugar y fue seguido por un segundo vehículo. Luego se da cuenta de que la gravedad de las segundas dos víctimas no se pudo tomar las declaraciones. Se cuenta con la declaración de testigo protegido iniciales MJBA, que es el que sigue a este conductor. En la parte concreta dice que cerca de las 12:20-25 se percata de este accidente de tres ciclistas, este atropello, motivo del cual sigue el vehículo, le da seguimiento por distintas calles y pasajes sin perderlo de vista, llegando a calle Aconcagua, donde lo sobrepasa el vehículo y lo cruza por delante, y lo increpa al conductor, manifestando lo que le había sucedido.
hasta cuando llega el personal de Carabineros. Se cuenta con formulario para toma de accidente de tránsito, donde se individualiza al conductor, se individualiza al vehículo en cuestión, con un croquis de accidente de tránsito en base a las primeras diligencias, sin perjuicio que posteriormente llega a la CIAT, y se verifica las circunstancias de accidente de tránsito, preinforme que se exhibirá posteriormente, si señoría lo permite, en cuanto a compartir pantalla. En este mismo parte policial se adjunta un set fotográfico de los daños que quedaron en base a esta colisión en el vehículo, la placa patente única LR2273. Se cuenta con los datos de atención de urgencias de la víctima Wilson Barraza Mondaca, donde es calificado como lesiones leves. Además, se verifica que estaba sin hálito alcohólico esta víctima. Se verifica además las lesiones de doña Lizaña Bustos Cruz, que posteriormente fallece. También se encontraba sin hálito alcohólico. Se cuenta además con el dato de atención de urgencia de doña Isabel Lara Villega, con lesiones de carácter grave y gravísima calificadas por el servicio de urgencia. También se encontraba sin hálito alcohólico. Dentro de las declaraciones del señor Barraza se dice que los tres portaban cascos de seguridad. Se cuenta con el dato de atención de urgencia del imputado, donde se cuenta con hálito alcohólico, grado etílico 2. Y se cuenta con el Intoxilated, el cual arroja 1.11 gramos de alcohol por litro de sangre y positivo a distintas sustancias psicotrópicas. Se cuenta con extracto de filación antecedente del imputado, el cual no registra anotaciones frontales preperitas. Y también se cuenta con hoja de vida del conductor, el cual no cuenta con licencias de conducir registradas. Adicionalmente, aquello magistrado, como antecedente material, contamos con el informe de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros de Chile, número 972, de fecha 27 de septiembre de 2021, que da cuenta con declaración del testigo de la víctima, Wilson Barraza Mondaca, en los mismos términos de la formalización. También se cuenta con la declaración ya estabilizada desde el punto de vista médico de doña Isabel Larama Villegas, quien agrega que el día sábado 25 de septiembre, siendo las 8 de la mañana, momentos que concurrieron a andar en bicicleta con unos amigos, salieron de paseo, dice, se trasladaron por distintas arterias de Calama, y a esa hora de las 12 aproximadamente, iban por Ojo de Apache, donde fueron colisionados por la parte trasera, y donde luego pierde el conocimiento. También se cuenta con la declaración de un testigo protegido, de iniciales NARH, que dice que en la parte pertinente, él es médico cirujano, que efectivamente el día de los hechos se encontraba prestando servicios, cumpliendo su labor de cirujano en el servicio de urgencia del Hospital Carlos Cisterna, y que recepcionó a la víctima Buston Cruz con diagnóstico de politraumatizada, grave y traumatismo cráneoencefálico severo, en malas condiciones generales de salud, inconsciente, sin respuesta verbal, sin respuesta motora, no focalizaba dolor. Junto al staff médico de urgencias se le prestó soporte cardiovascular y ventilatorio, y se le practicó estudios de imágenes en vista de dicho hallazgo, con valoración en conjunta de staff médico de urgencia, traumatólogo de urgencia y neurocirujano. Dicha paciente se encontraba en muy malas condiciones, la cual fallece a eso de las 15:47 horas del 25 de septiembre de 2021, a pesar del soporte vital hemodinámico y ventilatorio brindado. Sin más que agregar. Se cuenta además con declaración del testigo presencial de los hechos, quien dice que ese día de los hechos
siendo aproximadamente las 12 horas, mientras se encontraba trabajando como chofer, repartidor, dejando encomienda al sector de Ojo de Apache, al regresar al sector de Calama, por Ojo de Apache, como a 1 kilómetro antes de calle Yarur, se encuentra con este accidente, observan a 3 ciclistas que son atropellados y se encuentran tendidos, donde un hombre le hace señas gritándole que el auto rojo había provocado el accidente, donde observa este accidente y el auto rojo se da la fuga del lugar, comienza a seguirlo, observando de igual forma que el auto rojo correspondía a un Mazda Nissan modelo 16. Procede a seguirlo y se iba a gran velocidad por camino Ojo de Apache. Posteriormente, este dobla por calle Yarul en dirección al norte, donde dobla por calle Aconcagua en dirección al oriente, donde antes de llegar a calle Aldunate, lugar donde se encuentra un restaurante denominado El Corral, logra hacer detener el automóvil, impactándolo en su parte trasera, observando que en el interior el chofer era un hombre, y los demás acompañantes eran 3 mujeres, por lo que bajo del furgón de trabajo, con un bate que mantengo para defenderme ante cualquier eventualidad, percatándome que todos estaban en estado de ebriedad, donde las mujeres descienden y comienzan a insultarme, a lo que les digo que no se metieran, ya que era tema con el hombre que conducía, por lo que le digo al conductor que se quedara en el vehículo, quitándole las llaves del vehículo y los documentos del vehículo, donde al sacar las llaves y documentos observo que las mujeres ya no estaban, se habían ido, y el conductor del vehículo me decía que lo disculpara, que no sabía qué era lo que había pasado, que se había pegado un pestañazo, llegando Carabineros al paso de unos 30 minutos después. Disculpe, este testigo al que hace referencia, el mismo testigo protegido que se habría señalado anteriormente, ¿cierto? En el parte policial, magistrado, efectivamente. Ya. Además de este informe de la CIF, magistrado, se cuenta como antecedente material minuta informativa de accidente de tránsito de la sección de investigación, perdón, de la CIEP de Antofagasta, donde en la parte relevante establece como probable causa basal que el participante identificado como Huanchacay Godoy, que conducía el vehículo placa patente única LR 2273 en estado de ebriedad y bajo los efectos de estupefacientes y psicotrópicos, origina por alguna de las presunciones en fundamentación del informe que se entregará con posterioridad, desvía su desplazamiento a la derecha colisionando a los móviles, bicicletas 2, 3 y 4 para luego darse a la fuga del lugar. Y se adjunta un set fotográfico, magistrado, que si usted me permite compartir pantalla, poder exhibir. ¿Cómo se pide? Ya, solo un minuto, magistrado. No sé si se logra exhibir, magistrado. Sí, se visualiza por lo menos por... En ¿Don la Cristian primera puede foto, visualizar? está sin audio, don Cristian. Sí, magistrado, lo veo con claridad. En la primera fotografía, magistrado, se visualiza el accidente investigado y que hace referencia a la calzada de Ojo de Apache aproximándose a Yarur, hacia la comuna de Calama. Posteriormente, la misma imagen, haciendo referencia al recorrido y el lugar donde se encontraban las bicicletas en cuestión. Si usted puede observar en esta sección, ya se encuentran las bicicletas en el mismo lugar en que quedaron luego de ser colisionadas. Aquí unas demarcaciones de huellas en la calle, observadas por la sección de la CIAP de Antofagasta. Una especie que corresponde al vehículo que quedó en el sitio del suceso y que posteriormente se examinará en relación al vehículo en cuestión. Este es el vehículo conducido por parte del imputado, o ya son claras las evidencias del accidente que habrían quedado en el vehículo en cuestión, en su techo, parachoque, y la placa patente en relación, LR2273, y el color rojo que hacía referencia no solamente a la víctima, sino que también al testigo, que no perdió nunca de vista al vehículo. Una visión lateral respecto del vehículo donde se aprecian efectivamente las señales del impacto del conductor a los 3 ciclistas por la parte de atrás en el sector derecho del vehículo. Tanto en el frontis, derecho,
como en el paracho. Y ya aquí se puede relacionar en una primera instancia, magistrado, que le falta la iluminaria derecha, que es coincidente con la iluminaria que se encuentra en el sitio del suceso. Una parte trasera del vehículo que hace referencia a la identificación del mismo, placa patente única LR2273. Una parte lateral del sector del conductor. Una parte frontal donde hace referencia explícita al impacto ocasionado por parte del conductor a los 3 ciclistas. Una vista respecto de una de las bicicletas que corresponde en relación a una de las víctimas y que específicamente corresponde a la víctima fallecida en las condiciones en las cuales habría quedado su bicicleta. Una de las segundas participantes y que corresponde a la que quedó con lesiones graves y gravísimas. Y lesiones leves, y a la tercera que quedó con lesiones graves y gravísimas. Y que quedaron en el sitio del suceso. Y por último, magistrado, esta última imagen que corresponde a la distancia que recorrió el conductor luego de la huida y no prestar auxilio a las víctimas, que corresponde cerca de 1.3 kilómetros, el cual fue seguido por el testigo presencial de los hechos y detenido en calle Aconcagua, cerca de la altura del 3582, por parte del testigo hasta la llegada de Carabineros, donde se pudo percatar de que este lo hacía sin haber obtenido licencia de conducir y en manifiesto estado de ebriedad y bajo las sustancias psicotrópicas. Voy a dejar de compartir pantalla. Esos son los antecedentes materiales magistrados con los cuales cuenta el Ministerio Público para acreditar las letras A, B y C del artículo 140. En cuanto a los antecedentes jurídicos magistrados, ya como se hizo mención, en la formalización de investigación, tal como lo exige la norma magistrado, no solamente existe infracción reglamentaria en los términos del título noveno de la conducción de la ley 18.290, es decir, la obligación de conducción y estar atento a las condiciones del tránsito, los términos del artículo 108, sino que también del artículo 109 y 110, es decir, la prohibición de conducción en condiciones físicas y psíquicas deficientes, notoriamente infringidas por parte de este imputado, como a su vez del artículo 110, inciso segundo, en cuanto a conducir en estado de ebriedad o bajo sustancias psicotrópicas, como lo prohíbe dicha norma. Y a su vez, en los términos del artículo 111, en relación a la facultad que le otorga a su señoría a establecer y verificar los medios de prueba que presenta el Ministerio Público en atención a cómo, en esta instancia, poder valorar el estado de ebriedad y circunstancias psicotrópicas en cuanto a la fundamentación del accidente provocado en estas circunstancias. A su vez también la infracción al título 15 de la responsabilidad de los accidentes de la misma ley en cuanto a las presunciones de responsabilidad establecidas en el artículo 165 y siguiente, en especial del artículo 167 en cuanto a las presunciones de responsabilidad simplemente legal, número 1, es decir, conducción sin haber obtenido licencia a conducir, que en este caso se da, como se ha acreditado con la hoja de guía de conductor, donde el imputado no ha obtenido licencia de conducir. La número 2 del artículo 167 en cuanto a no estar atento a las condiciones del tránsito, qué duda cabe. Número 3, el estado de ebriedad o circunstancias psicotrópicas o estupefacientes, como ya en esta instancia procesal se encuentra acreditado a través del intoxilate y la prueba de droga realizada por parte de Carabineros de Chile, y el dato de atención de urgencia acompañado en esta audiencia del servicio de urgencia del Hospital Carlos Sistema. El artículo 168, es decir, la infracción a la obligación que impone dicha norma en cuanto a dar aviso a la autoridad policial más cercana del accidente provocado por parte del conductor, y la presunción de responsabilidad por no haberlo hecho o por abandonar el lugar del sitio de suceso. Y por último, del artículo 176 de dicho cuerpo legal en cuanto a la obligación de detener la marcha cuando existan lesiones o muerte, de prestar ayuda o dar cuenta a la autoridad policial. Y también del título 18 de dicho cuerpo en cuanto a las calificaciones jurídicas, y aquí anexarlo en los términos de la letra C del artículo 140 magistrado, y por último en relación
a la regla de determinación de pena especial que establece el artículo 196 bis y 196 ter del Código, de la ley 20.000, de la ley 18.290, que excluye la regla de determinación general de pena en los términos del artículo 75 y siguiente del Código Penal. Porque acá nosotros le hemos imputado y creemos que la situación fáctica se puede establecer tal como lo establece el artículo 195 en su inciso cuarto, en un concurso real, material, en relación al artículo 74, como lo establece el legislador en los términos de la ley 18.290, es decir, un concurso material, es decir, todas las penas respecto a las diversas infracciones. Y acá tenemos dos tipos penales, es decir, no dar cuenta del accidente de tránsito al haber huido del lugar, enmarcado en el contexto legal abstracto del inciso tercero, es decir, manejo en estado de ebriedad, causando muerte o lesiones del número 1 del artículo 197 de haber huido del lugar, donde en esta primera norma del artículo 195, es decir, no dar cuenta de accidente de tránsito con estas consecuencias, lo enmarca dentro del presidio menor en su grado máximo. Es decir, tenemos unas lesiones graves gravísimas, número 1 del artículo 197, y una muerte. Dos penas de presidio mayor en su grado máximo. 3,5, 6,5. Y por el inciso cuarto, expresa aplicación del artículo 74. Lo cual establece, efectivamente, el inciso tercero en su parte final, que se deben aplicar la regla de determinación de pena del artículo 196, bis y ter. Y la segunda calificación jurídica del artículo 196 en relación al artículo 110, es decir, manejo en estado de ebriedad y o bajo sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Y aquí se dan las tres categorías, también aplicable en los términos del inciso cuarto del artículo 195, es decir, concurso real o material. Todas las penas. No existe acumulación de la misma, o la mayor, dentro de las más graves. Todas las penas. Manejo en estado de ebriedad o bajo sustancias psicotrópicas causando lesiones leves, causando lesiones graves gravísimas del número 1 del 397, y muerte. Es decir, presidio menor en su grado mínimo, presidio menor en su grado máximo y presidio mayor en su grado mínimo, donde existe expresa aplicación de aquello en el caso de muerte en manejo en estado de ebriedad. Y además, con expresa aplicación en los términos del artículo 196 ter, más allá de la discusión posterior de la constitucionalidad de dicho artículo, pero existe expresa aplicación en que, en el caso de que existan lesiones de los términos del artículo número 1 del 397 y o muerte, y aplicación de algunos de los penas sustitutivas de la ley 18.216, al menos el primer año, debe cumplirlo de manera efectiva. Por tanto, magistrado, en base a toda esta prognosis abstracta de pena, porque es una cuestión que tiene que dimensionar el tribunal de fondo, al menos en esta prognosis, el imputado, en esta instancia, por aplicación del artículo 196 ter, el primer año lo va a tener que cumplir de manera efectiva. Ahora, si hacemos una prognosis matemática de pena abstracta y una acumulación material en los términos del artículo 78, al menos se arriesga una pena de entre 10 años y un día a 15. Por tanto, magistrado, entendemos que el peligro para la seguridad de la sociedad es evidente. Naturaleza del delito, número de delitos asociados, bienes jurídicos protegidos, que duda cabe, y consecuentemente el peligro de fuga, además, también es evidente. En su defecto, señoría, si considerara que, o la defensa solicitara la aplicación del artículo 146 en cuanto a que se aplicara una caución en cuestión, consideramos que como esta norma es de carácter facultativo para el tribunal, y en base a los resultados, en especial del fallecimiento y las lesiones en los términos del número 1 del 397,
no existiría caución aplicable, solicitamos que no se otorgue la misma. Pero en su defecto se debería considerar que es aplicable, solicitaremos que al menos sea sobre los 20 millones de pesos para los efectos de aplicar esta caución. Plazo de investigación, magistrado, en base a la complejidad de la investigación de la cual estamos llevando a cabo esta formalización, solicitamos 6 meses. 6 meses. Así es, magistrado. Ya. ¿Del lado? Gracias, magistrado. En apariencia pudiera pensarse que hay contundencia de los medios que aporta la Fiscalía, magistrado. Pero la defensa tiene una duda, y no sé si el fiscal me la podrá responder. En el informe policial 972 se hizo lectura de una víctima, un testigo, de iniciales NARH, testigo protegido, pero echo de menos la declaración de otro testigo protegido de nombre iniciales LGA, que prestó declaración ante las CIA de Carabineros. Y para ser más preciso, entiendo que lo hace el día 27 de septiembre. Ahora, sin perjuicio de partir de este señalamiento, mientras esperaba algún grado de corroboración, magistrado, partamos de la idea, su señoría, que mi representado es una persona vecindada en ese sector, en el sector de Chunchuri. Su familia, magistrado, está vinculada con ciertas comunidades, magistrado, indígenas que son originarias de ese tipo de sector, o de ese lugar. En esto, magistrado, cuando vemos el parte policial, nos encontramos con un testigo de nombre, que por ahora señalaré sus iniciales, A, N, magistrado C, que de acuerdo al parte policial es la persona que se identifica como un ex carabinero que hace el llamado telefónico a la central de comunicaciones CENCO informando de la existencia de un accidente. Esta es una persona, magistrado, que, como decía, es avecindado en el sector de Chunchuri, que precisamente Chunchuri es el inicio, o Chunchuri Bajo y Chunchuri Alto, es donde comienza, magistrado, la calle Ojo de Opache, y en todo este camino que va hacia el sector de la Cascada, o más conocida como la Cascada. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto, magistrado? Que dicho funcionario, magistrado, envió un registro de audio al padre de mi representado. Y en este registro de audio establece una dinámica, magistrado, de los hechos. ¿Y por qué esto para la defensa resulta ser fundamental, magistrado? Porque, en principio, el artículo 130 de la Ley del Tránsito, ¿qué nos plantea respecto de la conducción que debe mantener un ciclista, magistrado? Esta norma nos cita que las personas que conduzcan motocicletas, motonetas, bicimoto o bicicleta no podrán transitar en grupo de más de 2 en el fondo, excepto las vías destinadas al uso exclusivo de estos vehículos. Es decir, magistrado, hasta acá, la declaración de una de las víctimas, el varón, magistrado, no hace una referencia de cuáles eran las maniobras o desempeño en la conducción de los ciclistas, magistrado, en un principio. Entonces, no podemos definir, de acuerdo a sus propios dichos, cómo ellos se desplazaban. Si lo hacían 2 personas en el fondo y 1 al frente, o 1 o 2 al frente y 1 al fondo. No podemos discernir si lo hacen en línea, magistrado, o en fila, podríamos pensar. Por otra parte, cuando vemos las fotografías que se han exhibido, señor fiscal, dentro como antecedentes materiales, ¿cierto?, se hace una gráfica del lugar. Y partamos de la base de que la calzada, se trata, ¿cierto?, de una calzada asfaltada, donde se logra notar al centro una línea longitudinal, cortada, pero a los costados, magistrado, ¿qué es lo que existe? Se forma, naturalmente, una especie de pretil a lo largo, magistrado, digo pretil corto como una forma de referencia para decir un cerrito que va avanzando, que cae inmediatamente a la calzada. Y ahí no se logra diferenciar o discernir, magistrado, la existencia claramente de la berma. Entonces, esto comienza a hacer pensar, ¿realmente por dónde circulaban los ciclistas? ¿Lo hacen por la berma que vendría a ser la parte de tierra del camino? ¿Lo hacen derechamente por la pista, ¿cierto? En sentido poniente a oriente, en este caso, o tal vez por la forma de la geográfica del lugar, pudiéramos pensar sería de sur a norte.
También, para no perdernos en la idea. ¿Por dónde lo hacen, magistrado? No hay claridad de aquello. ¿Y por qué ello es fundamental, su señoría? Porque pudiéramos estar en presencia también del caso en que la víctima se exponga al mal ocasionado. Creemos que es una idea que se tiene que desarrollar, magistrado, y se tiene que probar porque existen antecedentes. Ahora, su señoría, ¿por qué digo esto? Porque me gustaría ofertar, esto es un antecedente material que por lo demás, la defensa lo tomó conocimiento solamente el día de ayer, se me envió, me llegó este registro de audio. Quisiera poder exponerlo, magistrado, porque ello da una idea de cómo fue el hecho. Ahora, pero antes de colocarlo, quisiera fundamentar lo siguiente. El ex carabinero lo que plantea, magistrado, es que él es un testigo que ve el accidente de primera mano. Y no solamente lo ve, magistrado, él incluso pudo haber sido parte del accidente. ¿Y por qué su señoría? Porque cuando se escucha el registro de audio, lo que él dice es que él ve el momento mismo del accidente, e inclusive, magistrado, señala él que una de las bicicletas, ya ocurrido el hecho, se arrastra por el suelo y le obstruye la circulación y él pasa por la bicicleta, lo que además le provoca que él mismo rompiera uno de sus neumáticos de su vehículo y quedara en el lugar. Luego dice que en el mismo acto él se cruza en el camino, no con la finalidad de encubrir algo, sino se cruza en el camino para evitar que cualquier vehículo que circulara por el lugar pudiera incluso atropellar a las ciclistas que yacían en el suelo. Esto lo refleja nuestro audio. Y magistrado, no es un testigo desconocido, es un testigo respecto al cual la defensa pidió también su declaración y citación, porque además figura el parte policial y creemos que era fácilmente ubicable. ¿Por qué? Porque además se trata de un ex carabinero, magistrado. No es cualquier persona, es un ex carabinero. Luego, magistrado, ¿por qué yo le pregunté al señor fiscal que echábamos de menos la declaración de la testigo que se señalé, de nombre inicial es LGA, magistrado? Porque se trata esta de una pasajero que va en el vehículo Nissan B16 de color rojo, que se dice conduce mi representado Pedro Don Guanchicay. Cristian, para ser preciso, al comienzo es LGA la testigo en la que usted señala que habría prestado declaración el 27 de septiembre, para concordar lo antecedente. Perdón, no le escuché. LGA sería la testigo a la cual hizo relación al comienzo de esta audiencia que habría prestado declaración el día 27 de septiembre. ¿Es la misma? Entiendo que sería la misma testigo, magistrado. Ahora, ¿cuál es la intrascendencia de esta testigo, magistrado? De acuerdo a la versión de esta testigo, lo que ella va dentro del vehículo, va incluso detrás del asiento del copiloto, y lo que ella señala que tanto las otras dos pasajeros, respecto a las cuales también esta defensa también solicitó, sean citadas a fin de poder proporcionar sus declaraciones, una testigo de nombre iniciales por ahora lo señalaré, y me da un momento, doña P, I, A, B, testigo presencial del vehículo, y además otra testigo de nombre por ahora Brenda, magistrado, porque los datos no han sido proporcionados para claridad de aquello, ya se pidió una orden de investigar a fin de que se le cite y se le tome declaración. Serían las tres mujeres que van al interior del vehículo, y que esto también calza con el relato del testigo protegido ENARH, que hace señalamiento a estas personas. Ahora, ¿dónde viene la trascendencia, magistrado, de estos pasajeros que van dentro del vehículo? Lo que señala, que ya van durmiendo, señala que sienten, despiertan a consecuencia de un evidente choque, el vehículo se detiene, el conductor Pedro Guanchicay se detiene, y ellos dicen, logran tratar de generar visualizar el lugar. ¿Pero qué es lo que ven? No logran ver nada, pero sí dicen que logran ver dos vehículos que vienen en sentido contrario del tránsito, es decir, vehículos que se desplazan en sentido oriente-poniente, o pudiéramos decir, por la dinámica como explicante, pudiera ser de norte a sur. Dos vehículos dicen de color blanco, y lo que ellas creen en ese minuto, lo que ellas piensan en ese minuto, es que esos dos vehículos habían chocado y de alguna forma algo les había afectado dañando el parabrisas del vehículo. Como no notan nada extraño, dice, don Pedro, comienza la circulación y van comentando precisamente que no entienden cómo es que el vidrio del parabrisas del vehículo está fracturado. Porque su señoría, digámoslo, la foto que se muestra en el informe policial 972 es una foto del exterior del vehículo, donde se ve el vehículo fracturado, el techo aparentemente hundido. Eso puede dar cuenta de que hubo un impacto de alta intensidad, pero desde adentro del vehículo, magistrado, la percepción es otra, porque la percepción no es veo el techo del vehículo hundido. Lo que yo veo es el vehículo fracturado. Y ahora, magistrado, ¿quiénes son las personas que están dentro del vehículo? 4 jóvenes. Aparentemente, todos estos jóvenes consumieron alcohol. Por ende, su juicio de realidad,
su pensamiento lógico-inductivo en ese momento, ¿cuál es? ¿Está disminuido o es prácticamente nulo? Y por eso mismo, uno se empieza a preguntar, ¿hubo la capacidad analítica de pensar? ¿Me doy cuenta que realmente fui partícipe en un accidente y me doy a la fuga, magistrado? Ahora, no solamente debemos pensar que están estos 4 pasajeros de este vehículo, sino que también, magistrado, se trataba de ocurrir de 2 vehículos que van circulando en caravana. Hay un primer vehículo de color azul, modelo marca Renault, modelo Clio, que es conducido por un testigo, Jordan Ayavire Yufla, sus acompañantes, Juan Aguilera Terán, su acompañante, Giovanni Choque Berna, su compañero, señor de apellido Carrasana, que se está buscando la identificación. Estos testigos, magistrados, son los vehículos que preceden al vehículo Nissan rojo, y estos testigos también tienen una aportación que puedan realizar el caso. ¿Por qué, magistrados? Porque estos testigos son los primeros que, de acuerdo al relato al menos que se le ha hecho llegar a este defensor por parte de Jordan Ayavire Chufla, cuando él avanza por esta calle, Ojo de Opache, él se abre para evitar a los ciclistas, avanza y atrás viene el otro vehículo, el Nissan rojo, el 16 de color rojo, aproximadamente a 50 metros. Ellos, magistrados, también son testigos que logran precisar los hechos. Su señoría, estos testigos también han sido citados por la defensa a fin de que puedan ser, o sea, ha sido pedido como diligencia que se han citado a fin de que presten su testimonio porque también tienen un hecho que aportar. Ahora, quiero volver a las personas que están dentro del vehículo. ¿Cuál es el relato que nos puede aportar? Estas personas, magistrados, carentes de juicio de realidad, lógico-inductivo, no se percatan del hecho. No se percatan del hecho, magistrado. Entonces, su señoría, ¿en base a qué figura podríamos estar? Claramente un error de tipo, magistrado, porque concurren algunos elementos del delito, por supuesto, desde luego, pero su señoría, la voluntad del conductor se percató realmente de la existencia del hecho, porque usted, su señoría, podría decir, claro, es que fue un golpe de alto impacto, sí, su señoría, pero hay un elemento, lo introduce el testigo NARH, y lo dice, lo leyó el señor fiscal al final, incluso su relato, que cuando habla con el joven a quien está deteniendo en una detención civil, le dice, no sabía lo que había pasado, me pegué un pestañazo. O sea, magistrado, esto nos permite una idea. Este conductor, este joven, el señor Juan Chicay, bajo los efectos del alcohol, bajo efectos a lo mejor de alguna sustancia psicotrópica, carente de juicio de realidad, lógico-inductivo, tal vez no se percató del accidente y simplemente no huyó. ¿Y sabe por qué, magistrado? Porque el registro de audio del testigo presencial, que no se le ha tomado su declaración, el ex carabinero, su señoría, en un audio, ya establece una forma de cómo esto ocurrió. Su señoría, quisiera poder exhibir, compartir en pantalla o reproducir el registro para que todos lo podamos escuchar, magistrado. ¿Cómo se pide de la forma que usted estime pertinente? Sí, perro, yo iba bajando para la parcela y el Pedrito venía subiendo. Las ciclistas venían subiendo los 3, pues. Pero tú sabes que el ciclista nunca anda como corresponde, pues. Entonces, chuta, yo vi que venían subiendo, de momento venían subiendo, el cabro que venía atrás dentro del grupo de las 2 mujeres y el cabro se sale un poco para afuera y por eso el cabro no lo agarró, pues, pero claro, le venían todos dispersos, pues. Y ahí pasó el Pedro y pasó, claro, no pasó ni tan rápido ni tan lento, pero pasó velocidad medio y pasó a recoger a las 2 niñas, pues. Y de ahí cuando pasó el accidente yo me crucé, pues, pero no con el Pedro, sino que me crucé como para ver el tema de que los autos no pasaran a atropellar a las niñas y ahí casi que pasa una F-150, una Hyundai S1, es una Susa, bueno. Y después casi que doblaron por Yarú, llegaron los bomberos, llegó la ambulancia y después llegaron los pacos, pero no casé más allá de las circunstancias, pero sí vi que los ciclistas no venían andando en bicicleta, pero dispersos, bueno, y no respetando la línea ni nada, pero tú decís que esa va, ¿quién más puede haber eso si el ciclista nunca anda a ver eso? Pues? Y claro, el Pedro pasó muy a la orilla y pasó arrasando con la cabra. Pero yo iba bajando y me la tercié como a una distancia como de
puta, weón, como de la casa de tu mamá a la casa del vecino de la flaca, a esa distancia pasé yo. Y cuando veo que vuela una, baja y la bicicleta viene, se arrastra por debajo y yo paso encima de la bicicleta, rajé el neumático y ahí caímos. Magistrado, si bien es cierto, tal vez las expresiones son tal vez muy afortunadas, pero lo cierto es que establece una dinámica, magistrado, en donde cuando dice los ciclistas van dispersos, eso también, magistrado, permite pensar o tener una idea de que eventualmente el conductor de una de las bicicletas, el varón, tal vez, magistrado, obstruyó inclusive la circulación del vehículo rojo, que lo hace reglamentariamente por la calzada, porque no lo hace por un tema. Ahora, claro, él dice, probablemente pasó un poquito más pegado a la línea, pero también pensemos, magistrado, que se trata de un camino rural, en el que, como también se evidencia el registro fotográfico, son montículos de tierra que caen inmediatamente a la calzada, cubiertos de abundante maleza. Entonces, eso también pudiera generar una condición de vida y eventualmente algún tipo de grado de exposición. Esto es un antecedente material, magistrado, que al juicio de la parte es trascendente, unido al relato de este testigo, magistrado, LGA, como esta parte señaló, que había prestado declaración ante la CIAT, donde también hace una aportación en ese nivel. Es decir, ellos tampoco se percatan, magistrado. Estas 4 personas dentro del vehículo no se dan cuenta del hecho. Entonces, con esto, magistrado, hipotéticamente se cuestiona, de alguna forma, al menos una de las figuras jurídicas de calificar. Se pidió por la defensa la declaración judicial, en este caso fiscal, de mi representado magistrado, a fin de desde ya comenzar a hacer aportación de cuál es la versión de los hechos, magistrados, de lo que él pudo apreciar o percibir por sus propios sentidos. Creemos que en esa línea también se va a aportar una claridad respecto de los hechos, pero, su señoría, al menos, a juicio de la defensa, hay 8 testigos que no se han sido citados, y solamente se le da crédito exclusivo a un testigo, que dicho de paso, él dice ver el accidente a una distancia aproximada de 1 kilómetro, magistrado. Y estamos hablando de testigos que, por otra parte, aportan un relato mucho más exacto, mucho más inmediato. Tampoco las víctimas, magistrado, nos han aportado un relato claro, preciso, de cómo ellos circulaban por la pista, en qué parte de la pista, cómo lo hacen. Pero hay un testigo que ya nos aporta un relato, que aparentemente uno de ellos al menos se cruza en el camino. Y eso tal vez pudo haber provocado en cierto modo el accidente. No quiero decir que con esto se justifica la conducta de mi representado, porque bien es sabido que en el mismo artículo 2319 del Código Civil, que nos plantean cierta hipótesis, que el ebrio dice será responsable de su delito o cuasi delito. Claro, desde luego, ello se construye en la lógica de las presunciones, magistrado, algunas de carácter legal, y que tiene que ver más bien con interpretaciones de carácter objetivo y subjetivo que se pueda tener desde el punto de vista doctrinario. Pero, magistrado, claramente una figura al menos se puede cuestionar específicamente la fuga. O la fuga, y en este caso, no haber denunciado el hecho en el momento del accidente, no haber proporcionado ayuda a las víctimas, porque tal vez ellos no estaban en posición de ayudar, porque simplemente no se dieron cuenta que había habido un hecho por el cual debía cumplir este deber cívico tal vez de ayudar y que está tipificado por lo demás. Siendo esto un antecedente, magistrado, respecto por ahora de cualquier antecedente que permita justificar la participación como autor cómplice encubridor de mi patrocinado, al menos, magistrado, creemos que pueda ser esclarecido por la misma persona que pueda aportar, o antecedente que pueda aportar, y los propios también dichos de otros testigos. Por ahora creemos que no es sano hacer algún tipo de cuestionamiento en esa línea, sin perjuicio de lo que se pueda discernir a lo largo de la investigación. Haciendo cargo derechamente de la letra C, magistrado, y de las calificaciones jurídicas, magistrado, partamos de la base de que mi representado no tiene anotaciones pretéritas en su tracto de filiación de antecedente, es irreprochable conducta anterior. Se trata de un joven magistrado de una edad promedio de 23, 24 años de edad, su señoría, que hasta antes del accidente era un aporte a la sociedad, magistrado, porque más allá es una persona que tiene un trabajo estable, no tiene una familia, no tiene hijos, no es una persona casada, por ende es soltero, magistrado, y en este sentido, ¿cómo pudiéramos pensar que este joven es un peligro para la seguridad social? Fundamentado en este punto, magistrado, que la defensa practicó desde ya un peritaje social integral, magistrado, de mi representado, en donde se establece, su señoría, documento que si el tribunal lo estima prudente, lo puedo exhibir en pantalla, magistrado, y fue practicado por Rosa María Labarca Cardoso y Verónica Alvarado Castro, esta última psicóloga, la anterior asistente social, donde la anamnesis de vida, magistrado, y de acuerdo a las metodologías que fue fundamentado este informe, al menos mi representado presenta, magistrado, cualidades desde el punto de vista personal. Es decir, no presenta, magistrado, problemas con el orden judicial. Esta es su primera pasada por el orden judicial, magistrado, y si bien es cierto, se puede demostrar con la hoja de vida del conductor
que él mismo no tiene licencia de conducir reglamentaria, magistrado, lo cierto sucedería, y aquí viene un dato interesante, él conduce un vehículo simplemente porque era la persona que en ese minuto era la más adecuada para hacerlo, porque las otras personas también habían consumido alcohol, por ende a él se le designa, o se le señala como un conductor designado, magistrado. En este sentido es la persona que se encarga de transportar a las otras 3 pasajeras. Entonces, magistrado, si conduce simplemente porque fue un acuerdo entre otras personas, porque se entendía quién era la persona que estaba en mejores condiciones de hacerla, y porque además la persona que conducía el vehículo, en realidad, magistrado, no cumplió este pacto, pues bebió, que es otra persona. Por ende, en ese sentido, magistrado, también habla de un grado de nivel de responsabilidad que mantiene mi representante. Ahora, si consideramos, magistrado, las circunstancias de calificación, puntualmente desde el punto de vista delito, magistrado, y haciéndonos cargo de una eventual prognosis de pena, claro, magistrado, partamos de la base que se trata de una conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Naturalmente, dentro de la calificación, la misma norma se establece una figura especial, magistrado de determinación de pena, o regla de determinación de pena, y derechamente hablamos de acumulación en los términos del artículo 74. Y este tipo de acumulación de penas, magistrado, por esta regla especial, no excluye el mínimo a imponer, porque lo que dice es que no se imponen los términos del artículo 68, 66, 67, 68, magistrado del Código Penal, pero ello no implica no poder aplicar el mínimo dentro de cada rango penal, unido eventualmente a este carácter de irreprochable conducta, porque la misma norma incluso lo señala, se podrá imponer concurriendo circunstancias aminorantes o no agravantes, hace una regla especial, pero, insisto, la pena puede ser fijada en el mínimo. Ahora, ¿cuál es la lógica? El concurso, naturalmente, los términos del artículo 74, porque también, magistrado, si bien es cierto se dice, hablamos de otras figuras dentro del concepto de la acumulación material, magistrado, también, magistrado, son normas concursables, y en este sentido fluye también la reprochable conducta anterior, fluye eventualmente la colaboración sustancial para esclarecer los hechos, magistrado, fluye también la necesidad de reparación del mal causado. Si bien es cierto, la misma norma hace una exclusión explícita de esta atenuante en los términos que no, digamos, será procedente, sí, magistrado, necesariamente respecto de esta finalidad, más allá a veces la reparación es prudente. ¿Y por qué lo digo? Porque eventualmente, magistrado, respecto de los delitos de menos importancia, como por ejemplo las lesiones que sufrió el señor, el testigo de apellido Barraza, o que eventualmente pudiera haber sufrido otras víctimas, hipotéticamente pudiera también concluir bajo la línea de un acuerdo reparatorio, porque es una posibilidad que está latente, no porque no se trata aquí de reparar celosamente el mal causado, pero sí nos excluye la posibilidad de un acuerdo reparatorio. Entonces, en esa línea también se debe considerar ese efecto, magistrado, a lo largo del desarrollo del proceso. Por su parte, magistrado, claramente cuestionamos la calificación de fuga del artículo 195, porque con lo que hemos planteado, pudiéramos estar incluso en presencia de un error en el tipo penal, magistrado. Esto no implica, magistrado, eximirse absolutamente de responsabilidad, pero sí dar cuenta que eventualmente no pueden concurrir a lo mejor todos los elementos del tipo penal, y en este sentido se pudiera perfectamente discernir en esa línea, con lo cual también implicaría eventualmente una reducción del marco punitivo. Ahora, por ende, si hacemos una aplicación, tal vez sin concreto de pena, pudiéramos llegar a penalidades que fluctúan entre 3 años y 1 día en un delito, 541 días en otras figuras, y eventualmente con eso, magistrado, mi representado pudiera acceder a alguna pena sustitutiva. El señor fiscal también lo adelantó y lo dijo, sin perjuicio, magistrado, del análisis y discusión doctrinaria desde el punto de vista de la constitucionalidad de la ley Emilia. Creemos, magistrado, y creemos que esa va a ser la línea de esta defensa. Probablemente vamos a recurrir al Tribunal Constitucional con el objeto de pedir que se declare inaplicable dicha norma. Pero también la experiencia, magistrado, nos hace pensar de que no sería la primera vez que se recurre constitucionalmente al tribunal mediante un requerimiento de inaplicabilidad de dicha aplicación de la ley Emilia, especialmente en la parte en que se indica que concediendo penas sustitutivas se suspende cualquier tipo de beneficio, ordenando la imposición privativa de libertad de 1 año. Desde luego, magistrado, porque ya existen otros casos a lo largo del país que se ha declarado la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y la experiencia nos permite pensar de que anulando dicha normativa, desde luego, mi representado podrá acceder a una pena sustitutiva para cumplir en un medio libre, como pudiera ser eventualmente una libertad vigilada. Y que creemos, magistrado, que si hacemos un análisis de prognosis de pena desde el punto de vista concreto, ya no en abstracto, magistrado, estamos hablando de penas que van a ser inferiores a 5 años hipotéticamente.
Y con eso, inclusive, no solamente desde el punto de vista concursal de la pena, sino también desde el punto de la acumulación de la pena, lo que dice el artículo 1 de la ley 18.216, eventualmente la sumatoria incluso pudiera darle la lógica o pensar que pudiera ser beneficiado con una pena sustitutiva. Ese sería eventualmente la libertad vigilada, y de lo cual ya, magistrado, al menos la defensa ya cuenta con un peritaje social integral que apunta en esa línea, magistrado. Entonces, esta lógica sucedería pensar que mi representado, haciendo cargo de la letra C, es un peligro para la seguridad social, con los antecedentes que la defensa tiene, y los antecedentes también que esta parte cita, magistrado, pudiéramos pensar de que realmente no es una persona peligrosa, porque como se trata de una primera pasada por el sistema judicial, más allá tal vez de cuestionar desde el punto de vista de la teoría, de si hubo la capacidad de prever o no prever el hecho, magistrado, lo cierto es que se trata de un joven que tal vez irresponsablemente conduce un vehículo y que provoca un accidente, pero que en cierto modo pudieran también corroborar antecedentes o existir aspectos que permitan pensar que también las víctimas se exponen al mal ocasionado. Ello no justifica la conducción de estado de ebriedad, magistrado, porque aquí lo que se tiene que discernir con claridad es si él realmente las arrolla, pasa por encima, magistrado, en un acto claramente culposo, o también las víctimas se exponen de alguna forma. Y ello también puede permitir aligerar cualquiera carga punitiva, magistrado, o cualquiera análisis de la figura misma. Por ende, queremos, magistrado, que la peligrosidad en sí no existe. Queremos que tampoco existe el peligro de fuga, magistrado, primero porque mi representado designa un abogado de su confianza, propone diligencias, magistrado, de investigación, propone, magistrado, antecedentes que dan cuenta de su irreprochable conducta anterior, reforzados con informes psicosocial integral, y creemos que la fuga, magistrado, no se puede producir si se decreta eventualmente un arresto domiciliario, que es la petición que hace esta defensa, en los términos del artículo 155 letra A, porque más allá el arresto domiciliario, magistrado, es una forma de privación de libertad, pero es una forma de privación de libertad en su domicilio, y en esa lógica tampoco se ha de producir un perjuicio al Ministerio Público, magistrado. Entonces, considerando todos estos aspectos que la defensa cita, magistrado, la defensa solicita se rechace la solicitud de prisión preventiva, se decreta arresto domiciliario total, se establezca, magistrado, eventualmente, y solamente para efectos de garantizar las comparecencias de mi representado en toda la fase de investigación, en toda la fase del proceso, magistrado, que se decrete que la misma, por peligro de fuga, se fije una fianza, magistrado, y considerando su señoría el hecho que mi representado, de acuerdo al peritaje social integral, genera recursos, pero tampoco, magistrado, se trata de una persona adinerada, se trata de una persona humilde, se trata de un joven trabajador, donde sus recursos en promedio no oscilan más de 300.000 pesos, se fija una fianza acorde a su realidad social, magistrado, y no exagerada como el señor fiscal de 20 millones de pesos, porque posiblemente eso incluso pudiera para él ser imposible, magistrado. Entonces, esta parte solicita que se fije una fianza eventualmente de 2 millones de pesos, magistrado, y que se decrete eventualmente peligro de fuga a su señoría, rechazando de luego el fundamento de la prisión preventiva bajo la lógica de ser un peligro para la seguridad de la sociedad. Y a su turno también propuso el arresto domiciliario, ¿cierto? Sí, magistrado, sin perjuicio todo, arresto domiciliario total. Traslado le voy a dar 5 minutos de atención a la extensión de esta audiencia. Al señor fiscal, si quisiera agregar o complementar. Sí, claro, magistrado, por supuesto, por supuesto. Magistrado, empezaré por las alegaciones de la defensa en base a este audio exhibido. En parte policial, la única referencia que se hace al testigo en cuestión que dice la defensa que prestó declaración es que no prestó declaración. El ex carabinero, porque no es funcionario como lo dice la defensa, ex carabinero Andrés Navarro, es que él llama a Senco diciendo que, y lo voy a leer textual, dice, ex carabinero Andrés Navarro Pulgar comunicado que en el lugar se encontraban 3 víctimas de un atropello, motivo por el cual el dispositivo concurrió hasta calle Ojo de Apache, en 100 metros aproximadamente calle Yarur. Eso es lo único que dice. Llamó a Senco diciendo que había 3 víctimas de atropello. Si fuera cierto que ese audio es del ex carabinero Navarro, porque no nos consta de que ese audio es del carabinero Navarro, porque no está incorporado a la carpeta investigativa ni ha sido tomado por algún policía, ¿ya? Dice en 2 oportunidades, y lo refiere en la defensa, el Pedro pasó muy a la orilla, el Pedro pasó muy pegado a la línea, ¿ya? Y esto es ratificado, sí, por 2 testigos, víctimas, que declaran en la carpeta investigativa.
La víctima varón que presta declaración dice, y lo leo textual, dice, íbamos en línea con las niñas, íbamos en línea con las niñas. Y la víctima, con lesiones graves y gravísimas después, cuando el informe de la CIP le toma declaración, ella dice, Pedro nos invita a andar en bicicleta y nos dice, síganme. Íbamos en línea. Eso es lo que dice la víctima. Iban en línea. Entonces esta norma que cita, y aquí trato de enlazarlo con la teoría del delito, magistrado, esta famosa doctrina que desarrolla el profesor Klaus Roxin de la teoría del riesgo, la exposición del riesgo para poder desarrollar la teoría de la imputación objetiva, porque eso es lo que trata de desarrollar la defensa, imputación objetiva. ¿Qué duda cabe respecto de la imputación objetiva que se desarrolla precisamente respecto de los cuasi delitos? Pero acá no estamos en presencia de un cuasi delito. ¿Cómo la defensa trata de establecer errores de tipo o errores de apreciación en cuanto a un juicio valórico, y voy a leer textual que refiere la defensa, juicio de realidad lógico-inductivo de los testigos que estaban en el interior del vehículo, que estaban todos en manifiesto estado de ebriedad, como le refiere la defensa? ¿Qué credibilidad le vamos a dar a esos testigos? El mismo testigo presencial de los hechos que sigue el vehículo rojo y para, dice, habían 3 mujeres que se bajaron y les dije, no se metan, esto es con el conductor, y luego desaparecen, estaban en estado de ebriedad, dice el testigo presencial. El sujeto que era conductor estaba en estado de ebriedad, cuando le quito la llave y los documentos del vehículo, y me dice, me pegué un pestañazo. ¿Qué juicio valórico le voy a imponer aquí yo? Que este conductor, por lo demás, imputación objetiva, nada más. No le puedo imputar exposición al riesgo. ¿Qué exposición al riesgo le voy a imputar a 3 ciclistas que van en línea con sus cascos referente a un conductor que infringe reglamentariamente, tal como lo mencioné en la formalización, artículo 108, no estar atento a las condiciones del tránsito. Artículo 109, prohibición de conducción en condiciones físicas y psíquicas deficientes. No podemos justificar que era el que estaba menos curado o un magistrado, perdón la expresión, el que estaba menos ebrio. Entonces tú eres el conductor designado. Artículo 110, inciso segundo, prohibición de conducción en estado de ebriedad y prohibición de conducción en estado psicotrópico. Tú eres el que está menos drogado, así que tú conduces. ¿Cómo voy a desvirtuar la presunción de responsabilidad en base a una exposición del riesgo? Klaus Roxin, no lo digo yo. Del artículo 167, se presumirá, simplemente legal, pero se presumirá la responsabilidad del conductor, número 1, 2 y 3, número 1, 2 y 3, que conduce sin haber obtenido licencia a conducir, el imputado presente. No estar atento a las condiciones del tránsito, en estado de ebriedad y psicotrópica. La presunción del artículo 168, 1.3 kilómetros se dio la fuga, y si no es detenido por este testigo presencial, sigue la fuga. Con estos 3 testigos de sexo femenino, que también estaban bajo los efectos del alcohol, y quizás también bajo los efectos de la droga, no lo sabemos. Pero que la defensa le da credibilidad porque él habla de juicio de realidad lógico-inductivo de una persona imputable, por lo demás. Dentro del primer elemento de la teoría del delito, conducta. Pero una conducta dentro de la realidad lógica inductiva, o magistrado. Presunción de responsabilidad por no dar aviso a la policía o la autoridad y abandonar el lugar. ¿Cómo lo vamos a desvirtuar con esta exposición al riesgo? El riesgo aquí no lo expuso los ciclistas. El riesgo aquí lo expuso el imputado al subirse en las condiciones de infracción del 108, 109 y 110 y las presunciones del 167, número 1, 2 y 3 del imputado presente. ¿Y qué decir del 176, pues, magistrado? O la obligación, ya no es presunción, obligación que le impone la ley de tránsito.
de detenerse el conductor de la marcha cuando hay lesión o muerte, de ayudar, segunda obligación, de detenerse y de ayudar. Y tercero, dar cuenta a la policía. Obviamente no lo puede saber si nunca ha tenido licencia de conducir. Entonces, cuando hablamos de error de tipo, también la defensa se le obliga a agregar al error de tipo discusión doctrinaria cuando es vencible e invencible. Entonces, ¿tenía la posibilidad del imputado de vencer el error? Por supuesto, un magistrado. Detalle que se le fue a este fiscal. Y pido disculpas por aquello, porque es trascendental para la imputabilidad, primer elemento de la culpabilidad, en la teoría del delito. Tiene 23 años el imputado o magistrado, no estamos hablando de un imputado menor de edad, 23 años. Desde los 17 años podría haber obtenido una licencia de conducir. Tiene 5 años con la posibilidad de haber obtenido licencia de conducir. Entonces, ¿qué error de tipo estamos hablando? ¿Invencible? ¿Invencible porque él voluntariamente bebió? ¿Invencible porque él voluntariamente se drogó? ¿Invencible porque era el único dentro de las 4 personas que era el que estaba menos drogado o menos bebido para conducir? Es un análisis jurídico que no reviste análisis, ni desde, como lo dice la defensa, juicio de realidad lógico-inductivo, pero para un imputable o magistrado, en condiciones como la doctrina lo establece. La regla general, para usted, para mí, para la defensa, para un imputado, en condiciones eficientes. Entonces, en ese contexto, magistrado, sí, hablemos de un juicio de realidad lógico-inductivo, pero no en este caso sublite. Entonces, cuando hablamos de exposición al riesgo, hablemos de la imputación objetiva, que trata de establecer la conducta con el resultado, ¿no es cierto? Clasificación básica para un alumno de segundo derecho. Pero también cuando hablamos de error de tipo, situándolo dentro del segundo elemento de la teoría del delito, la tipicidad, hablemos también de la categorización de cuándo se produce el efecto del error de tipo, si es vencible o es invencible. Y en este caso, él tuvo todas las posibilidades de vencerlo. Por lo tanto, no tiene ningún efecto ni el error de tipo ni la exposición del riesgo, porque la exposición del riesgo aquí no es de los 3 ciclistas, es del imputado. Nada más, magistrado. Traslado también 5 minutos si quisiera agregar algo en la defensa. Magistrado, más allá de cualquier interpretación que muchas veces se puede hacer desde el punto de vista de lo que dice la teoría, desde el punto de vista objetivo y subjetivo, magistrado, en cuanto al tipo de conducta que una persona puede desarrollar, al tipo de previsión, magistrado, y lo que va asociado a un resultado, hay que partir de la base, magistrado, de que para construir un relato cronológico de hechos, y hablo de un relato de hechos, ¿no?, se debe necesariamente tomar la declaración a los testigos. Entonces aquí no se trata de llegar y decir, vamos, qué valor, qué credibilidad le damos a los testigos, porque por algo son personas que están dentro del vehículo. Si otra cosa, magistrado, que se diga, ¿estaban ebrio o no estaban ebrio? ¿Qué fue lo que vieron? Claramente estos testigos, magistrado, estos pasajeros son testigos, van dentro del vehículo, tienen algo que decir. Y aquí no se trata de partir de la base de decir, les negamos toda posibilidad de valorar lo que dicen porque simplemente están ebrios. No, magistrado, no se trata de eso. Al testigo se le debe tomar la declaración aun cuando su juicio está alterado, en cuanto a sus posibilidades no pueda percibir lo que percibió. Magistrado, porque si fuera así, entonces le tomamos la declaración a cualquiera persona que nos convenga. Entonces le tomamos declaración. Señor, ¿usted estaba ebrio? No, no estaba ebrio. Ah, perfecto. Declare. Señor, ¿usted está ebrio? Sí, estoy ebrio. Ah, entonces usted no puede declarar, pese a que usted vio el hecho. No es así, magistrado. Se le debe tomar la declaración a todos los testigos. Y por eso esta parte señala, es importante este punto. Se trata de testigos que desde una perspectiva tienen una visión del hecho, que puede diferir, por supuesto. Para eso estamos en eso. Se difiere, magistrado. Pero no necesariamente, señoría, se debe descartar de plano lo que estas personas puedan aportar. Eso es fundamental, magistrado, a la hora de poder construir un relato claro de los hechos. Desde luego, magistrado, creemos que es necesario que se le tome la declaración al señor Andrés Navarro, porque esta parte, magistrado, siempre lo dijo desde el principio, nos dijo el carabinero, esta parte dijo el ex carabinero, siempre lo citamos en todo minuto. El ex carabinero Andrés Navarro debe ser citado porque es la persona que llama por teléfono, magistrado, y si se da cuenta, su señoría, él no llama al 133, él llama directamente a Senco, magistrado. ¿Por qué? Porque tiene
tiene una forma de contacto tal vez más directo, él conoce los sistemas, conoce las instituciones, y él está informando lo que ve. Creemos, magistrado, entonces, que su declaración, oportunamente en el proceso investigativo, va a aportar antecedentes significativos, magistrado, en cuanto a dinámicas de hecho y eventualmente poder cuestionar cualquier forma en los hechos, magistrado, en el desarrollo y lo que venga posteriormente. Eso, su señoría. Voy a tomar un minuto para ordenar un poco las ideas. Sí, no es necesario el receso, solamente voy a ordenar por los múltiples apuntes que tomé dada la extensión de la audiencia. Visto teniendo presente en Calama 29 de septiembre del año 2021, primero, que se ha solicitado por el Ministerio Público la prisión preventiva respecto del imputado, señalando que se cumplen todos y cada uno de los requisitos del artículo 140 A, B y C, los que refieren en síntesis los siguientes. Se solicita, haciéndose precisión, que es por peligrosidad para la seguridad de la sociedad y asimismo por peligro de fuga. Hace una relación lata de los antecedentes, la cual se refiere el informe policial 8824 de fecha 25 de septiembre del año 2021, los cuales fueron puestos en conocimiento de los hechos de la formalización. Se hace una referencia a los hechos de la causa propiamente tal, y en la cual se solicita por una de las víctimas a uno de los testigos que siga al vehículo rojo y que no lo pierda de vista. Luego existe la declaración de los funcionarios aprensores manifestando el hálito alcohólico y el estado de ebriedad. Asimismo, existe un dato de atención de urgencia respecto del imputado que daría cuenta de una alcoholemia de tipo 2, esto es estado de ebriedad. Se cuenta asimismo con certificado de anotación, inscripciones y anotaciones respecto del vehículo y la declaración de una de las víctimas, quien sería don Wilson Barraza, que fue el primero que se encontraba en condiciones de declarar. Asimismo, la declaración del testigo protegido de iniciales NJBA, quien señala que cerca de las 12:20 horas se percata el accidente de tránsito y comienza a perseguir al presunto conductor del vehículo. Se cuenta con un croquis del accidente, con un informe preliminar de la CIED de esta ciudad y un set fotográfico el cual fue exhibido. Asimismo, se cuenta con el dato de atención de urgencia de las 3 víctimas, en la que se señalan detalladamente las lesiones de cada una de ellas, la que sería de respecto de don Wilson Barraza, sin hálito alcohólico. Además, Lisania Bustos Cruz, que se encuentra fallecida, que también se encontraba sin hálito alcohólico, y doña Isabel, que sería la tercera de las víctimas, quien se encuentra en carácter de grave gravísimo y sin hálito alcohólico. Y los 3, asimismo, se detalla por el señor fiscal que conducían sus bicicletas con cascos de seguridad. Por su parte, de acuerdo al alcotest que fue practicado respecto del imputado, tendría 1,11 gramos por litro de alcohol en la sangre y asimismo habría ingerido sustancias psicotrópicas, según se da cuenta de las pruebas a las cuales se hizo alusión. No cuenta con anotaciones
prontuariales pretéritas y, de acuerdo a su hoja de vida, el conductor no cuenta con licencia de conducir. Asimismo, se hace lectura del informe 972 de 27 de septiembre del año 2021, en la cual existe la declaración de una de las víctimas, don Wilson Barraza, de la segunda de las víctimas, doña Isabel Larama Villegas, quien se señala, quien, además de las indicaciones expresadas en el parte policial por don Wilson, señala que se trasladaban cerca de las 12 horas por la calle Ojos de Pate y luego esto tiene un impacto por lo que pierde el conocimiento. También se cuenta con la declaración del testigo protegido NARAT, quien señala que el día de los hechos se encontraba prestando servicio y que luego, en su calidad de médico, y que atiende a algunas de las víctimas, específicamente la víctima fatal, quien fallece cerca de las 15 horas. Por su parte, el otro testigo presencial protegido, al cual ya se hizo referencia al dar lectura al parte policial, que se encuentra trabajando como repartidor, quien sigue al imputado de estos autos y que le hace señas y que luego de una persecución bastante larga le habría dado alcance y había atravesado su vehículo a fin de obstaculizar el paso. Le quita las llaves del vehículo y asimismo su licencia de conducir a fin de que espere la concurrencia de Carabineros. También se hizo lectura de los antecedentes que fueron recogidos por la CIAT de Antofagasta, en la cual se señala que la causa presunta del accidente sería que el participante Huanzacay origina por causa de su desplazamiento a la derecha del vehículo del que conducía. Asimismo, se exhiben fotografías de la calzada de la calle Ojos de Apate, la fotografía del vehículo y los daños con que está contaba, tal como se pudo poner también conocimiento de la defensa al haberse compartido de la pantalla y de los demás intervinientes y asistentes a esta audiencia. Que cuanto a los antecedentes jurídicos, hace una relación lata de los artículos 108, 109 y 110 de la Ley del Tránsito. Luego se hace la referencia a las presunciones establecidas en el artículo 167 de la misma norma, artículo 196 bis y ter del Código, de la Ley del Tránsito. Se hace una eventual prognosis de pena por la acumulación o el concurso de real o material respecto de todos los hechos y de todos los delitos que se pudieron cometer por parte del imputado. Se hace una referencia, asimismo, a que eventualmente tendría que cumplir 1 año de manera efectiva, y hace finalmente otra prognosis de pena, que las penas a las que podría alcanzarse por parte del imputado serían de 10 años y 1 día a 15 años. Que, continuando con sus argumentaciones, en el caso hipotético de que se decrete esta prisión preventiva por peligro de fuga, se sugiere por parte del Ministerio Público que esta caución se decrete por el monto de 20 millones de pesos, dado las circunstancias de la comisión del mismo. Que habiéndose conferido traslado a la defensa, segundo, que habiéndose conferido traslado a la defensa, a juicio de la defensa, si bien podrían establecerse antecedentes eventualmente sólidos, por una parte se señala que no se ha dado lectura a la declaración de LEA, quien se estaría en calidad de testigo protegido y que habría prestado declaración el día 27 de septiembre. Asimismo, hace referencia a la calidad personal del imputado, quien sería vecindado en la comunidad de Chunchuri, en la que sería una serie de localidades indígenas, cuando se hace referencia al porte policial, que también habría sido testigo un ex carabinero, y quien fue quien efectuó el llamado de Senco, para que concurrieran los Ojos de Apache a fin de que cercano al sector de la Cascada habría existido este accidente vehicular. Que asimismo no se hace referencia a la forma de conducción de estas bicicletas por parte de las víctimas, si estas la hacían en fila o si la hacían en línea. Asimismo, se hace referencia a las fotografías que fueron exhibidas por parte del señor fiscal, en la que se puede apreciar que es un asfaltado que cae hacia la calzada y que no existe claridad respecto a una berma y que luego se encuentra una serie de zarzamoras, de acuerdo a lo que se pudo visualizar. Por lo que no podría existir a juicio de la defensa una claridad por dónde conducían las bicicletas las presuntas víctimas. Asimismo, afirma que las víctimas se imponen imprudentemente al daño, puesto que cuenta con un registro de audio, el que fue exhibido también en esta audiencia, en el que se da cuenta por este supuesto carabinero, quien habría prestado declaración, que se habría atropellado por parte del imputado a las víctimas, puesto que se habría ido muy a la derecha.
Por su parte, las declaraciones de la testigo LGA, quien era parte integrante o circulaba en el mismo vehículo que el imputado, y asimismo el día 27 de septiembre del año 2021 existe la declaración o la versión de otra testigo que va detrás del asiento del copiloto. También asistían en el mismo la víctima, o sea, la testigo PIAB corta y una testigo denominada Brenda, que eran las tres mujeres que iban al interior del vehículo, tal como lo que se había señalado por el señor fiscal, por lo que sienten un choque y dice que señalan a lo lejos que habrían visto otros dos vehículos chocaron y no saben o nos explican cómo se habría dañado el parabrisas. Y continuando con sus argumentaciones, señala que ellas no entienden cómo se habría dañado el parabrisas y intenta explicar cómo se vería desde el interior del vehículo, que estos cuatro jóvenes aparentemente consumieron alcohol y otras sustancias, y por lo que no existía la capacidad de pensar que participantes o que habrían participado en este accidente. Asimismo se da cuenta que existía otro vehículo color azul modelo Clio en el que circulaba Jordan Ayavire y sus acompañantes, a los cuales tampoco se ha prestado declaración por parte de ellos en sede fiscal. Explica que se habrían abierto uno de los ciclistas, por lo que ahí se habría producido este accidente vehicular, y asimismo argumenta latamente en cuanto a un eventual error de tipo en la conducción de su representado. También se hace referencia a las declaraciones de NARH, cuando habla el joven no sabía qué había pasado, esto es en referencia al testigo protegido del Ministerio Público, porque venían todos dispersos. Y así otras declaraciones que no han sido corroboradas en sede fiscal. Y asimismo se afirmó por la defensa que su representado se trataba de un conductor designado por este grupo de jóvenes quienes se encontrarían viviendo, y que en una eventual prognosis de pena no es la que se ha señalado por el señor fiscal, que asimismo se va a recurrir al Tribunal Constitucional para que eventualmente pudiera ser aplicable la Ley 18.216. Asimismo, se hace lectura de ciertos antecedentes sociales que habrían sido recogidas por un asistente social y una psicóloga que harían cuenta de que tenía conducta prosocial, que no tendría anteriores problemas delictuales el imputado esposado. Por lo que solicita, en principio, que si se decreta esta medida cautelar, lo sea por peligro de fuga y propone una caución de la suma de 2 millones de pesos y en subsidio que se decrete el arresto domiciliario. Tercero, que luego se le otorgó otros 5 minutos al Ministerio Público a fin de que pudiera señalar lo que estimare pertinente o ahondar en alguno de los puntos. Respecto a este audio, se señala que este testigo no ha prestado declaración, quien sería un ex carabinero y que solo habría llamado a Senco. Este es quien realiza una llamada a Senco señalando que ahí solo hay 3 víctimas de un atropello, que no se incorporaron en carpeta fiscal y que se ha declarado a sí mismo por Don Wilson, es el primero en prestar declaración, que señala que iban en línea, y asimismo la otra testigo señala que Pedro les decía que se lo siguieran. En cuanto a la teoría de exposición del riesgo, explica latamente que esta no sería la forma en que se ha planteado por los autores, a los cuales se ha citado. Luego reitero lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110, 167 y 176 de la Ley del Tránsito, 195, 196 y 197 del mismo cuerpo legal, y al referirse respecto a este supuesto o presunto error de tipo, señala que habría que distinguir si este es vencible o invencible, lo que no se afectado por la defensa. Cuarto, que a su turno la defensa ha explicado que estos testigos son pasajeros y que no han sido citados o no han tenido la posibilidad de declarar. Mismo se estaría descartando en un primer término por parte del Ministerio Público, quienes no podrían dar cuenta de los hechos, pero que será importante su declaración más adelante. Quinto, que en cuanto a la procedencia de la prisión preventiva, se ha señalado por lo dispuesto en el artículo 139 del Código Procesal Penal, que toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. No obstante, a juicio del juez, cuando las demás medidas cautelares fueron insuficientes, ya sea para asegurar la finalidad del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad, esta puede ser revertida y decretarse la prisión preventiva. Para esto existen ciertos antecedentes que se deben tener en consideración, entre los que podemos distinguir los presupuestos materiales, consistentes del artículo 140, letras A y B del Código Procesal Penal,
y también distinguir la necesidad de cautela, que es la forma o cuál es el principio que queremos proteger con la seguridad de la sociedad. Texto, que así las cosas, con los datos antecedentes que se ha dado cuenta y a los cuales me referiré en síntesis, por supuesto, al referirme sobre esta resolución judicial, se ha señalado por el Ministerio Público que existe el parte policial 8824, de fecha 25 de septiembre del año 2021, en el cual se señalará los hechos de la formalización de la investigación, en la que asimismo se cuenta con la declaración de los funcionarios apresores y con la declaración del testigo protegido y testigo a su vez presencial de los hechos, NJBA, quien señala que cerca de las 12:20 horas se encontraba en la cercanía de este sector y que se encontraba realizando repartos, por lo que es posible para él visualizar un accidente de tránsito y que luego es solicitado por parte de la víctima, don Wilson Barraza, quien se encontraba en mejores condiciones, que siguiera a ese vehículo rojo. Y así las cosas, luego asimismo lo que se compartió en pantalla, el croquis de circulación durante 5 kilómetros, se siguió por parte de este testigo presencial de los hechos, ininterrumpidamente al vehículo en que circulaba el imputado, el que sería del de placa patente LR2273, y del cual se exigieron fotografías justamente siendo coincidente con el color que se ha señalado. Esto es un vehículo rojo, que fue siempre perseguido por este furgón en el que circulaba este testigo. Que luego lo intercepta en cierto determinado punto de la ciudad, y en este lugar le quita las llaves del vehículo y le quita la billetera, los documentos a fin de pedir su marcha, y le pide que esperen a la llegada de carabineros. Y por su parte también está la declaración de la víctima, don Wilson Barraza, que es el que queda en mejores condiciones, quien señala que habrían sido alcanzados por la parte posterior por un vehículo rojo, el cual se dio la fuga, y que luego habría sido seguido este mismo vehículo por parte de este repartidor. También en el informe 972 de 27 de septiembre del año 2021, luego, ya encontrándose en mejores condiciones, habría prestado declaración una segunda víctima, doña Isabel, quien señala que se trasladaban cerca de las 12 horas conduciendo sus bicicletas por la calle Ojos de Apate, cuando pierde el conocimiento por haber sido alcanzado en la parte posterior por un vehículo. Que asimismo se cuenta con el informe del Alcotés, el que se señala que el conductor conducía con 1,11 gramos por litro de alcohol en la sangre, y asimismo había hecho consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, puesto que arrojó también positivo a dichos elementos. Se cuenta, por otro lado, con un informe preliminar de la CIET de Antofagasta, la que señala que sería el participante Huanchacay quien habría originado el accidente por desviar su desplazamiento hacia el lado derecho. Que asimismo se exhibió, tal como se pudo compartir en pantalla, las fotografías tanto de la calzada, esto es Ojos de Apate, como del vehículo motorizado de placa patente, la cual ya fue mencionada en múltiples ocasiones, pero que sería LR2273 de color rojo, en la cual justamente cuenta con daños considerables en su parabrisas y en el techo del mismo, el cual se encuentra abollado y que podría corresponder al impacto que recibió alguna de las bicicletas. Por su parte, también se exhibió fotografía de una de las bicicletas, la cual se encuentra dañada en su tren trasero, habiéndose desprendido la rueda incluso. Y también en la fotografía se hizo hincapié por parte del Ministerio Público de que se habría desprendido parte del foco delantero, el cual se encontraba en el lugar del suceso y cual no se encontraba o no se podía percibir en la fotografía, por lo que correspondería a parte del vehículo que conducía el imputado. Y asimismo se ha reconocido en el relato de la defensa que todos los pasajeros del vehículo antes mencionado de color rojo habían bebido y que el conductor designado era su representado. Y así las cosas, hay que traer a colación los artículos 109 y 110 de la Ley del Tránsito, las que señalan ciertas conductas prohibitivas para la totalidad de los pasajeros.
y conductores. Se señala por el artículo 9 de la conducción de la ley del tránsito, se señala lo siguiente, artículo 110. Se prohíbe al conductor y al pasajero el consumo de bebida alcohólica al interior de los vehículos motorizados. Se prohíbe asimismo la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, la operación de cualquier tipo de maquinaria o el desempeño de funciones de guardafrenos, cambiadores, controladores de tránsito ejecutados en estado de ebriedad bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas bajo la influencia del alcohol. Luego, el artículo 111 señala que para la determinación del estado de ebriedad del imputado o del hecho de encontrarse bajo la influencia del alcohol, el tribunal podrá considerar todos los medios de prueba, evaluando especialmente el estado general del imputado en relación al control de sus sentidos, como también el nivel de alcohol presente en el flujo sanguíneo, que conste en el informe de alcoholemia al resultado de la prueba respiratoria cuando hubiera sido practicada por carabineros. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que desempeña estado de ebriedad cuando el informe arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre en el organismo. Se entenderá que hay bajo la influencia del alcohol cuando es inferior a 0,8 o dosis menor. Y así las cosas, se infringió esta prohibición, que tal como ha quedado establecido, tal como se señaló, con la prueba respiratoria que ha sido acompañada y que se ha dado lectura, que habría consumido, o por lo menos el alcohol que registraba en la sangre era de 110 gramos por litro, y asimismo habría ingerido sustancias estupefacientes o psicotrópicas, las cuales se desconocen detalladamente en esta sede cautelar. Y esa prohibición a su turno está castigada por lo dispuesto del artículo 191, o 195, perdón, que esto es cuando no dio aviso y se dio la fuga. Dicha norma señala, se contempla lo siguiente: el incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la autoridad de todo accidente de tránsito en el que se produzcan daños, señala el artículo 168, será sancionado con la multa de 3 a 7 unidades tributarias mensuales y con la suspensión de la licencia de conducir hasta por un mes. Siendo aplicable en este caso lo dispuesto en el inciso segundo de la misma norma, esto es, el incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzcan lesiones, señala el artículo 176, se sancionará con la pena de prisión menor en su grado medio, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y multa de 7 a 10 unidades tributarias mensuales. A su turno, tal como ha quedado establecido, el imputado, no obstante haber percibido o no haber podido menos que percibir este impacto, tal como se dio cuenta por una de las pasajeras en su parte frontal y como quedó en evidencia mediante la exhibición fotográfica, avanzó o si continuó su marcha sin detenerse ni dar aviso a la autoridad, ni siquiera a constatar si había lesionado o dañado a terceros, habiendo avanzado 5 kilómetros de acuerdo a lo que se exhibió de acuerdo a Google Maps, incurriendo entonces en este tipo penal. Y asimismo, también está sancionado, de conformidad a los artículos 110, que es al cual ya se dio lectura, el que infrinja, en relación con el artículo 196, el que infrinja la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 110, cuando la conducción, operación o desempeño fueron ejecutados en estado de ebriedad, y en este caso siendo aplicable el inciso tercero, esto es, si se causara alguna de las lesiones indicadas en el número primero del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrá las penas de prisión menor en su grado máximo, en el primer caso, y prisión menor en su grado máximo a prisión mayor en su grado mínimo en el segundo. Así las cosas, a juicio está magistrado con los antecedentes, datos que se dieron cuenta por parte del señor fiscal, se tienen por acreditados los presupuestos materiales, esto es, las letras A y B del artículo 140. Y ahora bien, en lo que cabe a la necesidad de cautela, se ha solicitado en primer término por el señor fiscal, tal como se señaló al inicio de esta audiencia, que sería por ser un peligro para la seguridad de la sociedad y en subsidio por ser un peligro de fuga. Que nuestro legislador en el artículo 140 señala ciertos parámetros que se deben tener en consideración para los efectos de establecer si es o no un peligro para la seguridad de la sociedad. Entre ellos se señala la pena de crimen en la ley que los consagra. Y tal como se ha señalado, con este hecho se pudieron infringir variadas normas jurídicas a las cuales se le ha dado lectura, entre ellas el 195, 196, y asimismo se ha lesionado a 3 personas, en una de ellas resultando fallecida, otra con lesiones graves gravísimas y otra con lesiones leves. Así las cosas, independientes de la calificación jurídica que se efectúe por los jueces del fondo en su oportunidad, no es menos cierto que la pena que trae aparejado este tipo penal, el inciso tercero, es una pena de crimen. Está entre los rangos de pena de crimen. Si bien en este caso no se cumple con otro de los parámetros del artículo 140, esto es, no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, es solo uno de los parámetros que considera el legislador. Pero, a juicio está magistrado,
teniendo en consideración las circunstancias en que se dio este ilícito, esto es, habiendo bebido, ingerido bebidas alcohólicas, habiendo conducido a sabiendas de que estaba o voluntariamente ingirido estas bebidas alcohólicas y habiendo sido el conductor designado, y teniendo especialmente en consideración la historia fidedigna de esta ley, que es la denominada Ley Emilia, que estableció o endureció la condena social que tiene por parte del legislador la conducción en estado de ebriedad, puesto que, o si no, voluntariamente todas las personas podrían embriagarse y luego conducir un vehículo y matar a una persona, no siendo considerado autor, puesto que tenía una baja pena en aquellos entonces, en lo cual se estableció este mensaje del Ejecutivo. Que esta sensación de impunidad generaba en la sociedad es la que se buscó revertir con esta modificación legal de Ley 1000. Así las cosas, teniendo en consideración, como se dijo, el estado de ebriedad, no solo habiendo conducido bajo la influencia del alcohol, sino que de drogas u otros estupefacientes, no habiendo prestado auxilio a las víctimas, no dando aviso, dándose a la fuga, constituyen a juicio de esta magistrada un claro peligro para la seguridad de la sociedad, que sin perjuicio de que no tiene antecedentes pretéritos, que a juicio de esta magistrado, que el sujeto, habiendo cometido estas conductas, pudieran constituir un peligro para la seguridad de terceros, puesto que, habiendo sido asimismo reconocido como el conductor designado, no habiéndose cuestionado la participación del imputado por parte de la defensa, no cabe sino que acoger la medida cautelar que ha sido solicitada por ser un peligro para la seguridad de la sociedad. Que solo de mayor abundamiento, en el evento que se busque revertir esta medida por parte de la Corte, a juicio de este magistrado también podría constituirse un peligro de fuga, todo que, dada la alta penalidad de este tipo penal, por una parte, y que, por lo menos, en principio, no podría cumplirse de conforme a lo dispuesto en la ley 18.216, por expresa mención legal de la ley del tránsito, pudieran hace pensar que el imputado de estos autos intentará darse la fuga tal como ocurrió al momento de los hechos, infringiendo la ley del tránsito y las prohibiciones legales que ésta establece. Y así las cosas, entonces, también se considera por este magistrado que se cumple con las condiciones para ser un peligro de fuga. ¿Alguna otra solicitud? Una mención del plazo magistrado. Respecto del plazo, don Cristian no se pronunció. Se propuso 6 meses por parte del Ministerio Público. Estaba recordando que son 6 meses, pero magistrados, sin prejuicio, que entiendo esta parte que vienen diligencias que son especiales, pero aún así todos nos parece que el plazo es bastante excesivo. La defensa pide que en este caso se fije un plazo de 90 días, magistrado, o 3 meses. Bueno, y teniendo presente, teniendo en consideración que se ha solicitado 6 meses por parte del Ministerio Público, que dado los antecedentes extensos de la presente causa y la probabilidad de víctima y los informes que esto requieran, dado que se van a requerir informes del servicio médico legal, los que, a conocimiento también de la defensa y de los demás intervinientes, son de lato conocimiento por este servicio público, se va a fijar como plazo de la investigación 5 meses a contar de esta fecha. ¿Alguna otra solicitud? Copia del audio, magistrado. ¿Cómo se pide? También para rectificarme. ¿Cómo se pide entonces? De una copia del audio y de ese orden de ingreso al imputado, calidad de preso preventivo. No habiendo más que resolver y siendo las 13 horas con 32 minutos se pone término formal esta audiencia. Que tengan un buen día. Un día, magistrado. Magistrado, consultarse puede una sala privada. Recording stopped. Sí, no hay problema. Magistrado. No hay problema.